Recibir es siempre hermoso, pero dice la palabra que es más hermoso dar que recibir. Y es ahí donde Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, qué hermoso. Abra su Biblia. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, narra una condición, narra el hecho histórico en el cual Jesús nace. Lucas capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al 7. Dice la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto al César, que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret y a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, después desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, esta es tu palabra, palabra viva, Señor, palabra que trae libertad y sanidad a quien la escucha. Señor, hemos gozado tu presencia, nos has dado profecía, has hecho sanidades, has hecho liberaciones tremendas. Y ahora, Padre, viene lo trascendente, lo que va más allá de lo que vamos a vivir, lo que vivimos en este día. Oro para que tu palabra asiente en el corazón de cada uno de los que están aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, tiempo de Navidad. Este tiempo que estamos viviendo es tiempo de Navidad. Y Navidad, para nosotros los cristianos, es un tiempo de gozo, de alegría. Y el tema de esta tarde que le puse a este sermón se llama La Navidad y usted. ¿Qué tiene que ver lo que Cristo vivió en Nazaret, en Belén, en este tiempo para usted? Nos podríamos perder si no entendemos el propósito de una festividad como esta. Hermanos, lo que está escrito aquí, un hombre anciano lo dijo muchos años antes. Exactamente como está aquí escrito. Lo que usted ve en esta hora, en esta palabra, se cumple lo que está en el Antiguo Testamento. Esta palabra es una palabra verdadera, fiel, porque es una palabra que se cumple tal y como está escrita aquí. Lo que está escrito es que Dios, en el tiempo en que Jesucristo apareció en la tierra, no estaba gobernando Dios aquella tierra. El pueblo de Dios no estaba bajo el gobierno de un príncipe de Dios. El sacerdocio en aquel tiempo no era puesto por Dios. Los sacerdotes no eran puestos por Dios, eran puestos por los intereses del gobierno en turno. O sea, era el gobernante de aquella tierra quien decidía quién era sacerdote, no era Dios. En el templo donde se debía estar orando a Dios y adorando a Dios, ahora se había vuelto un nido, dijo el Señor, de ladrones, porque ahí hacían negocio, explotaban a los que iban a adorar a Dios. Esta condición la vio un hombre anciano allá en Génesis capítulo 49. Vamos a Génesis capítulo 49. Quiero que pongas algo ahí en Lucas capítulo 2, porque vamos a regresar ahí. Voy a ponerlo aquí. Vamos a Génesis capítulo 49. Desde el capítulo 48, este hombre llamado Jacob, a través del cual está moviéndose la promesa de Dios, que un día iba a aparecer el Mesías,
Dice la palabra en el capítulo 48, este hombre vivía en Egipto. Cuando ocurrió esto que estoy aquí leyendo, dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Hermanos, estaba a punto de morir Jacob. Jacob estaba en la línea de la sucesión de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Abraham había tenido a su hijo Isaac. Isaac había tenido dos hijos, a Jacob y a Esaú. Y Jacob, hermanos, era la línea a través del cual Dios iba a cumplir su promesa que un Salvador iba a venir al mundo. Y José, como sabe que Jacob es el heredero de esa promesa, él quiere que esa promesa caiga sobre sus hijos. No había más anhelo para un israelita, para un siervo de Dios, que ser heredero o canal de esa promesa. Y lleva a sus hijos. Dice la palabra, estaba muy enfermo Jacob, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y los lleva con Jacob. Aquí están mis hijos, papá. Él no sabe qué va a pasar. Él sabe que hay una promesa, que hay una línea de bendición, y él quiere que sus hijos sean parte de esa línea de bendición. Dice la palabra, hermanos, que aquel hombre anciano, muy enfermo, le lleva a José a sus hijos. Y dice la palabra que aquel hombre se levantó de la cama. Pues no se levantó, sino que ya ve cuando alguien está enfermo, se sentó en la cama. Usted ha visto, los enfermos se sientan en la cama, no pueden levantarse porque están enfermos. Dice la palabra que tomó su bastón, se posó sobre él y puso su mano derecha sobre Efraín, el nieto. Era nieto de él, Efraín. Y puso la mano sobre él, la mano derecha. Era la mano de la bendición. Era la mano a través de la cual fluía la bendición de Dios. Así es como se bendecía. Acabo de leer un libro muy importante en esta dirección. Y entonces José, cuando vio que puso la mano derecha sobre Efraín, José no le pareció, porque Efraín no era el mayor, el mayor era Manasés. Y dice la palabra que José, que Jacob ya no veía. Fíjese, no veía él porque estaba muy anciano. Arribita está eso que le estoy platicando. Está en el versículo 10. 48:10 dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Hermanos, ese hombre no tenía visión ya física, natural, pero tenía una visión espiritual. Y le quiero decir, varona que está aquí, que usted debe tener una visión espiritual más que una visión natural. Si usted no tiene visión espiritual, usted no está caminando en el Espíritu, sencillamente. Porque solamente los que caminan en el Espíritu tienen visión espiritual. Pueden bendecir de parte de Dios. Si usted no camina en el Espíritu, va a bendecir de parte de la carne, y la carne no tiene eternidad, no tiene trascendencia. Lo único que tiene trascendencia es el Espíritu. La carne no, la carne es, se va a volver polvo. Y lo que usted diga en la carne no va a prevalecer, pero lo que usted hable en el Espíritu sí va a prevalecer. Y esto es muy importante, hermanos, tener visión. Y aquel hombre estaba muy enfermo. Y aunque no tenía ya visión física, sí tenía visión espiritual. Y hermanos, una persona cristiana que no tenga visión espiritual es una persona que no va a trascender Dios a través de ella. ¿Qué sabe qué es trascender? Trascender es ir más allá de sus generaciones. Eso es. Si no, va a ser usted como la niebla que se vivió aquí y es que dejó nada, pues no hizo nada, ¿no? No, ese hombre no transmitió vida porque no tenía vida. Pero usted es un transmisor de vida. Y este hombre era un transmisor de vida. Era un hombre que estaba ahí.
para transmitir vida. Varón, varona, transmita vida. Sea un transmisor de vida, no un transmisor de muerte en su casa. Qué terrible, hermanos, que en esta generación y en las generaciones pasadas que no han tenido a Dios, no se ha transmitido vida sobre los hijos, se ha transmitido muerte. Y no, hermanos, usted tiene que ser un transmisor de vida, porque entonces sus generaciones quedarán a la deriva. Qué tremendo. En la mañana me impacta esto. Vi una niña que venía con mi hermana Vero. Una niña, ella no está ya ahorita aquí. Y le dije, oiga, su mamá, pues estaba peleando con mi papá. Y pues yo me traje a los niños para que no estuvieran viendo ahí el pleito de mi mamá con mi papá. Qué tremendo, ¿no? Es una niña que tendrá unos, no sé si tenga los 12 años ya. Pero, hermano, hermana, usted no sabe la trascendencia de lo que está haciendo si usted en su casa la ha convertido en un infierno, en pleitos, en dificultades, porque usted no está transmitiendo vida. Usted está lastimando personas, está echando maldición sobre personas. Tenemos que ser inteligentes, porque si no hacemos esto, hermanos, entonces la gloria de Dios quedará ahí perdida para ellos. Eran unos niños muy traviesos. 2 niños que los traían mi hermano, unos niños muy traviesos, yo, hijo, ya tenía mucho de no verte. Y tu mamá, le pregunté por causa del niño a ella. Dijo, allá está en la casa, se está peleando con mi papá, yo me traje estos niños. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Qué falta de visión la que estamos teniendo. Y este hombre era un hombre con visión. Era un hombre que sabía el impacto que causaba en sus generaciones. Y sus generaciones sabían que ese hombre era un transmisor de vida. Y usted tiene que ser un transmisor de vida. Hermanos, cuando terminó de bendecir a estos, dice la palabra que ya estaba muy enfermo, llamó también a sus hijos en el capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos. Era un hombre que ya no veía con lo físico, pero podía ver a miles de años adelante. Y usted también ve a sus hijos en la eternidad con Cristo. Ve a sus hijos en el reino, adorando al Rey, sirviendo al Rey. Ve a sus hijos ahora. Ore por ellos, camine con ellos de la mano para que conozcan al Cristo vivo y resucitado. Y lo adoren y lo sirvan. Dice la palabra. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé, ¿qué dice? Lo que os ha de acontecer en los días venideros. Qué hermoso. Les voy a declarar lo que les va a pasar en los días venideros. A 1500 años estaba viendo ese hombre. Fíjense la dimensión de la vista de ese hombre. Dice la palabra que se sentó sobre su cama. Estaba muy enfermo, no veía con sus ojos, pero sabía quién era cada uno de ellos. Y aparte tenía una visión de parte de Dios para cada uno de ellos. Dice la palabra que se puso sobre su bastón, les puso la mano derecha sobre su frente y empezó a hablarles lo que iba a hacer cada uno de ellos. Qué hermoso lo que decía mi esposa hace ratito, no sé si lo repitió en el segundo servicio. Si usted le enseña a sus hijos, hija, cuando usted trabaje, cuando le paguen su sueldo, lo primero que haga, parte el diezmo para el Señor. Lléveselo a Él, porque van a rebosar sus graneros de abundancia. Nunca le va a faltar bendición en su vida. Si usted le enseñó eso a sus hijos, no van a andar sus hijos pidiendo prestado. No van a andar sus hijos mendigando a nadie. Serán empresarios, serán gente de bien, porque ellos pondrán a Dios en primer lugar en sus finanzas. Usted les va a enseñar, hijo, haga esto. Hijo mío, escuche la palabra, escuche lo que le trae bendición. Hijo mío, honre a su padre y a su madre, hónrelos, bendígalos.
porque entonces Dios le va a dar muchos años de vida. Esos son los mandamientos que debe dar un hombre de Dios a sus hijos, porque ahí está la vida. Y este hombre ahí está bendiciendo a cada uno de ellos. Toma primero a Rubén, versículo 2, versículo 3, versículo 5. Toma a Simeón y a Leví. Y en el versículo 8, toma a Judá. A Judá. Y le dice: Judá, a través de ti vendrá el Mesías. Fíjese qué impactante. Son 12, pero nomás a través de uno iba a correr esa bendición. Es el cuarto hijo. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Fíjese qué poderoso. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Le está hablando 1500 años antes, está viendo Jacob, que a través de él vendrá el Cristo. A través de él vendrá. Hoy me recuerdo, vi a Armando, ya se fue. Trae a su nieto, le dije: este va a ser un pastor. Este va a ser un pastor. Allá lo rescataste de los, allá andaba metido el muchachillo, allá con los que levantan gente y matan gente, allá en Ontán Guerreros Unidos, porque ellos son de allá de Colorines, allá donde está la familia michoacana. De allá lo trajiste, de allá lo sacaste. Él anda contigo y te está oyendo y te está viendo. Si él ve en ti un hombre limpio, santo, este hombre servirá a Dios. Tú no sabes lo que estás haciendo con este muchacho, porque lo estás trayendo a que escuche la palabra. Estás trayéndolo a que conozca al Dios vivo, a quien tú adoras, a quien tú sirves. Hermanos, Dios le está diciendo a Judá: Judá, vendrá un día. Dice, lo dijo también Isaías, lo leyó mi esposa. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en tinieblas. Vendrá un día en que la nación esta no estará gobernando Dios. En ese tiempo, cuando no esté gobernando Dios, vendrá el Mesías. Le estaba diciendo Jacob a Judá, y vendrá a través de ti. En un tiempo cuando ya se haya quitado la gloria de mi nombre sobre el templo, vendrá el Mesías. Fíjese qué impactante lo que le estaba diciendo Dios. Vendrá el Mesías. Vendrá un tiempo en el cual estará gobernando los paganos al pueblo, a mi pueblo. Lo estarán gobernando, estaba gobernando los Césares de Roma los gobernaban. Está en Lucas 2:1, me regreso a Lucas. Estaban gobernándolos, estaba Siria. Judea formaba parte de Siria. Y en Judea estaba un hombre llamado Herodes. Herodes, hermanos, no era de la tribu de Judá, era un idumeo, era de Saúl. Por ahí no venía el gobierno de Dios. Cuando esté esa condición, dice, vendrá el Mesías. Vendrá en un tiempo de gran oscuridad. Vendrá un tiempo en el cual la gente esté cansada, desesperada. Y quiero decirte que el mismo Señor les dijo otra vez: Señor, ¿cuándo vendrás de nuevo? Como en los días de Noé. Como en los días de Noé será cuando yo venga de nuevo. Y estos son los días como los días de Noé. Vendrá el Señor, vendrá muy pronto. Vendrá muy pronto y le decimos, dale la gloria, vendrás, Señor. Vendrás a esta tierra, a un mundo secularizado, a un mundo que no te quiere. Tú vendrás a entronarte sobre todos ellos. Y todos dice la palabra que doblarán sus rodillas. Obama y Putin y Castro, todos se rendirán ante ti, Jesucristo. Todos dirán, tú eres el Señor y no hay otro Señor. En esa condición, hermanos, en un mundo secularizado,
en un mundo que no quería nada con Dios, en un mundo que no era gobernado por Dios, ni aún en su pueblo estaba gobernando Dios. Y hermanos, ese es un tiempo terrible, porque aún en la iglesia, hermanos, ha habido mucha apostasía en estos tiempos. La iglesia ha apostatado, hermanos. Mucha gente en la iglesia ha apostatado. Tremendo. Usted escucha personas que casan, iglesias cristianas donde se casan hombres con hombres. Caray, increíble cómo Dios pudo haberse contaminado tanto tu iglesia. Hermanos, en este tiempo le tocó nacer a Jesucristo. ¿Y qué paralelo hay entre esto y tú? Yo le dije, Dios, ¿qué les voy a hablar? Así como Jesucristo, 3 cosas te voy a hablar. La número 1, como Jesucristo fue engendrado del Espíritu Santo, así tú también has sido engendrado del Espíritu Santo. Y como Jesucristo nació en un tiempo donde estaba secularizado, donde Dios no gobernaba, también tú naciste en un tiempo como Cristo, donde no está gobernando Cristo, hermanos. En ese tiempo te tocó nacer a ti. Lucas 1:35. Lucas 1:35 dice la palabra. Respondiendo el ángel le dijo, está hablando el ángel con María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano, Jesucristo fue engendrado del Espíritu Santo. Jesucristo fue concebido en el vientre de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. El óvulo de María no fue fecundado con un espermatozoide de José, su esposo. El óvulo de María fue fecundado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesucristo, hermanos. Jesucristo no apareció en ese vientre. Ahí se engendró. Jesucristo antes de tomar forma humana ya era Cristo. Entiéndalo esto muy bien. Jesucristo no nace, o sea, no aparece en el vientre de la Virgen María. Él ya desde antes era Cristo. Lo único que sucede es que ahí se hace carne. Por eso es muy importante. La Virgen María no es madre de Dios, porque Dios ya existía antes de que fuera concebido en ese vientre. Muy listo, porque aquí está en la palabra. ¿Sí entiende? Porque mucha gente, María madre de Dios, no, María no es madre de Dios. María es madre de Jesús, donde Dios se encarnó. Dios ya existía desde antes. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad, hermanos. Pero ahí en ese vientre fue concebido como un ser humano. Dice la palabra que tú también has sido concebido del Espíritu Santo. Tú eres un nacido del Espíritu. Tú eres un ser espiritual. Porque si tú no has sido concebido del Espíritu y nacido del Espíritu, entonces tú no entrarás en el reino de los cielos. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, lo siguiente. Juan 1:12. Juan 1:12 dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Tú no naciste espiritualmente de una unión de un hombre y una mujer. Ahí naciste en la carne, pero no en el espíritu. ¿Sí entiende esto? Usted nació y yo nací de la relación sexual de mi padre con mi madre, que un óvulo de mi madre fue fecundado por un espermatozoide de mi padre, y ese soy yo. Igual tú. Ese es el nacimiento humano, en carne. Pero usted, si es un hijo de Dios,
Usted nació del Espíritu, fue engendrado del Espíritu Santo de Dios. Igual que Jesucristo, en el sentido de que Jesucristo también fue engendrado del Espíritu. Por eso a ti no te pueden decir engendro del demonio. No, tú eres un engendro del Espíritu Santo. Dele la gloria y dele la honra a Dios. Aleluya. Esto es importante que lo entiendas, hermano. Pero esto del Espíritu tiene una lucha con la carne. La carne se opone al Espíritu. Y aquí está en Lucas capítulo 2 esa lucha. Voy al segundo punto. Está en Lucas 2:7, dice la palabra. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Qué dice? Porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón. Hermano, en esta tierra, en la carne, no hay lugar para las cosas del Espíritu. Hay lugar para las cosas de la carne, pero no para las cosas del Espíritu. ¿Sí entiende eso? En esta tierra hay lugar para las cosas de la carne, pero no para las cosas del Espíritu. Y está muy sencillito. Una persona como usted, cuando es nacida del Espíritu, va a experimentar algo, va a experimentar rechazo. Todo nacido del Espíritu va a experimentar rechazo. Todo nacido del Espíritu va a experimentar rechazo. Y yo lo experimenté, y usted también lo ha experimentado. Muchas veces, en su familia, han hecho alguna carnita asada, y a usted no lo han invitado. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Porque es un siervo de Dios. Porque usted proclama un Dios vivo. No lo invitamos porque va a venirnos a hablar de Cristo, y aquí no queremos a Cristo. Aquí queremos al profeta de Guanajuato que venga y nos cante y diga: me cansé de rogarle. No, a usted no lo van a invitar a eso, porque quieren que usted cante: me cansé de rogarle, me cansé de decirle que sin ella muero. No, un cristiano no canta esas canciones. Y entonces a usted le van a decir: aquí no te queremos, porque usted va a cantar: yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Lo van a sacar con todo y lo que lleve, los regalos que lleve. Denle la gloria y denle la honra a Dios. No hay lugar para el Espíritu en esta tierra, hermanos. Y a Jesucristo, ¿qué le dijeron? No tenemos lugar para ti. No hay lugar para ti. Porque estaban haciendo en un mundo secularizado, en un mundo sin Cristo. Ahí estaban haciendo Cristo y dijeron: Cristo no. Y ahí está el ejemplo. En en Lucas capítulo 9, versículo 54, ahí mismo, usted vea esto. Dice la palabra que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Qué dice en el versículo 53? Mas no le recibieron. Por eso usted no debe agüitarse, no debe sentirse frustrado cuando usted va a una casa y les dice: ¿quieren que les hable de Cristo? ¿Qué le van a decir ahí normalmente? No queremos aquí a Cristo. Aquí no queremos a Cristo. No tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Porque la gente, hermanos, no está dispuesta a recibir a Cristo. Ahorita en Navidad están celebrando a un Cristo, pero a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. No, porque el Cristo de la Biblia no lo quieren ellos ahí, porque el Cristo de la Biblia los va a ir a cambiar. El Cristo de la Biblia los va a ir a transformar. Y ellos no quieren, ellos quieren seguir con el profeta de Guanajuato. Y con el profeta de Juárez también, de Ciudad Juárez. ¿Se acuerda quién es el profeta de Ciudad Juárez, verdad? Juan Gabriel. O con el profeta acá de Michoacán, el Buki. Ahí sí. Pero usted, que es un profeta de Dios, ahí no lo van a querer en la casa un profeta de Dios. En la casa quieren
a un profeta, pero no de Dios. Quieren a uno que vaya y se ponga más pando que un riel, ahí con ellos. Tómate una cheve, y tómate otra, y otra. Oigan, y a Cristo aquí, no andan metiendo a Cristo. Aquí Cristo no lo queremos. No quiero decir más para no ofender a nadie. Hermanos, en ese mundo le ha tocado nacer a usted, al Espíritu. En ese mundo le ha tocado nacer a usted. Usted ha concebido, decíamos ahorita aquí, mi corazón ha concebido. ¿Qué concibió? El Espíritu Santo le hizo a usted un ser nuevo. Usted es un ser espiritual y usted nació. Y cada vez que nace un cristiano a la vida, se celebra el nacimiento de Cristo en usted, en su corazón. Navidad es celebrar a Cristo naciendo en su corazón, hermanos. Eso es Navidad. Y la iglesia tiene que proclamar a este Cristo vivo y resucitado. ¿Qué va a pasar? Mateo 10, 34 al 39. Yo conozco un hombre y te le voy a platicar su historia. Mateo 10, 34. Que estoy en Lucas. Mateo 10. Mateo 10. Usted vea si lo que le digo es o no es. Mateo 10, 34. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Estoy en 10, 34. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ay, caray, como que ya. Y dice versículo 36. Y los enemigos del hombre, ¿qué dice? Serán los de su propia casa. Reciba usted a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Que nazca aquí de a de veras y verá cómo se le echan encima en su propia casa. Tengo un hombre que un día llegó aquí arrepentido. Había pecado el hombre. Había hecho cosas malas. Y vino a Cristo arrepentido. Y se arrepintió de a de veras. Y al rato andaba predicando a Cristo y traía una Biblia en la mano. ¿Sabe qué le dijo su esposa? Hubiera preferido que te hubieras vuelto joto y no cristiano. Así le dijo, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora él me trae en vergüenza. Ahora todos ahí en mi trabajo se pitorrean de mí. ¿Por qué? Porque ahora mi esposo es un cristiano. Es una aleluya y trae una Biblia en la mano. Te hubieras vuelto joto mejor y no te hubieras vuelto cristiano. Porque mira cómo estoy toda avergonzada. Hermanos, el mundo se avergüenza de Cristo. Los que dicen que aman a Cristo se avergüenzan de que un hijo de ellos se convierta a Cristo. ¡Qué tremendo! Hay rechazo. Esta Navidad que todos celebran a alguien que no quieren en su casa. Lo quieren ahí chiquito, ¿verdad? En un pesebre ahí. Pero no lo quieren reinando en sus corazones. Último punto. Prepárate entonces para enfrentar oposición. Si dejas que Cristo nazca en tu corazón de a de veras, prepárate para que el mundo te vea con ojos que tú quisieras que te vieran de otra manera. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué va a pasar si te conviertes a Cristo? Si te conviertes a Cristo, Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo 2, 13. Por eso la Navidad no tiene el sentido ya bíblico. Mateo 2, 13. Dice la palabra. Después de esto partieron ellos, los magos de Oriente. No dice aquí la palabra que sean reyes. Después que partieron ellos, sé que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá, que dice, que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Para matarlo. Amado, cada niño que nace, cada recién nacido en el Espíritu, Satanás lo buscará para matarlo. Por eso usted ve que la gente que se convierte a Cristo es tan atacada. La gente que quiere con Cristo es tan denostada, tan aplastada, tan rechazada, porque quiere Satanás. No, ¿por qué te me fuiste de las manos si aquí te tenía agarradito?
¿Por qué te me fuiste de las manos? Usted que ha nacido de nuevo, tiene un enemigo que lo quiere matar, se llama Satanás. Pero le tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia. Jesús le dio el poder para que le aplaste usted la cabeza, para que le aplaste la cabeza y le diga: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo. La victoria del cristiano, hermanos, está asegurada. No tenga miedo. Ahorita vino una convicción poderosa cuando estábamos orando. Es tiempo, me decía Dios, de levantarte otra vez con el poder que yo le di a la iglesia para que le aplaste la cabeza al diablo. Han estado ustedes sin agarrarlo, sin irlo a atacar, sin irlo a golpear. Y yo les di el poder para que lo echaran para atrás. Les di el poder para que lo hicieran. Les di el poder para que le aplastaran la cabeza. Tú tienes poder. Se te ha levantado Satanás en tu matrimonio. Se te ha levantado Satanás contra tus hijos. Tú tienes el poder para levantarte en contra de él y decirle: suelta a mi esposa, suelta a mi esposo, suelta a mis hijos, porque son de Cristo y tú no tienes parte ni suerte con ellos. Y él tiene la obligación, porque dice la palabra que Dios te dio poder para que lo oyes, para que lo pises y le digas: fuera de mi vida, fuera de mi matrimonio, fuera de mi casa, fuera de mi hijo. Pero no lo hemos hecho, hermanos. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Se nos ha velado el entendimiento? ¿Le tenemos miedo? ¿No estamos discerniendo qué está pasando en nuestras vidas? Es tiempo, de iglesia, de que te levantes. Que te levantes como se levantó Cristo, con el poder y la gracia del Cristo vivo y resucitado, y vayas y eches para afuera tu matrimonio, para que eches fuera de tus hijos a Satanás, porque Dios te dio ese poder. Y ese poder, hermanos, está en el conocimiento de la palabra viva. Ese poder está en la reflexión de lo que la palabra te revela. La victoria. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Allá al final casi de la Biblia. Primera de Juan 4:4 dice la palabra: hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. ¿Y qué? Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, ¿qué dice? Que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti, en tu corazón? Cristo. Si Cristo está en tu corazón, entonces tú eres un vencedor. ¿Está Cristo en tu corazón? Entonces eres un vencedor. Tú tienes poder para vencer, para caminar en victoria, en santidad en esta tierra. Tienes poder para hollar serpientes y escorpiones. Tienes poder para vivir una vida santa. Tienes poder para tener una vida plena en Jesucristo. Tú tienes ese poder. Deja que nazca Cristo en tu corazón. Déjalo que reine entonces. Esta Navidad, Dios espera morar aquí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es necesario esto? ¿Qué trae esta victoria de Cristo? Esta victoria de Cristo, hermanos, es una victoria que a los primeros cristianos les ocasionó una persona que vive en estas tres cosas que le voy a decir. Y lo dice, esta cosa no lo leí en la Biblia ni en un libro cristiano. Las tres cosas que le voy a decir las leí en un libro secular. Fue un hombre que se puso a investigar, era un investigador. No era un cristiano, un investigador. Un hombre que iba a escribir un libro sobre las religiones del mundo. Y este libro me lo regaló un hombre que le gusta leer estas cosas. Decía: si estos que Cristo nació en sus corazones son tan rechazados, donde trabajan les quitan el trabajo porque son cristianos. Está hablando de los cristianos del primer siglo, de aquellos que se convirtieron a Cristo. Estos los maltratan y están contentos. Algo hay en estos. No puede ser que alguien sea maltratado y esté contento. No puede ser que a alguien le quiten su trabajo y esté contento. No puede ser que alguien se ha corrido de su ciudad porque es cristiano y esté contento. ¿Qué pasó en esto?, decía ese hombre. ¿Qué sucedió en estos hombres? ¿Por qué en estos que nació Cristo en sus corazones estaban contentos?
y observó 3 cosas. ¿Por qué los tiene contentos a estos? Número 1, observó que el miedo a la muerte no existía en ellos. Había sido quitado el miedo a la muerte en ellos. Hermanos, cuando usted también, este Cristo vivo y resucitado, le quite el miedo a la muerte, su vida no va a ser la misma. Su vida no va a ser la misma. Porque gran parte del problema del hombre es que está asustado, temeroso, que porque lo van a matar, que porque lo van a secuestrar, que porque no, tengo a Cristo. Si me matan, Cristo está conmigo. Si me secuestran, Cristo está conmigo. Donde quiera que esté, Cristo está conmigo. No importa mi condición, Cristo está conmigo. Eso les cambió su vida. Número 2, observó una cosa. Dice este hombre, la culpa. Ya no se sentían culpables. Todos los seres humanos, hermanos, hemos fallado. Ha habido personas que fallaron, que están aquí sentadas. Fallaron en sus trabajos. Quizá fallaron en su matrimonio. Quizá le han fallado a Dios de muchas maneras. Pero algo pasó en aquellos que se convertían a Cristo, que habían pasado lo mismo por lo que tú pasaste. En esa cruz, Cristo les había quitado sus culpas. Ya no eran culpables. Toda la maldad que habían hecho, todas las cosas que habían hecho, que habían ofendido a Dios, a sus hijos, a sus padres, Dios se los había perdonado. Ya no tenían culpa sobre ellos. Entonces la vida de alguien que no tiene culpa es muy distinta a la vida que alguien que tiene culpa. Porque Satanás te va a traer tus cosas pasadas, te las va a estar recordando. Fallaste en esto, fallaste en esto otro, fallaste en esto otro, abandonaste a tu esposo, adulteraste, robaste, mataste. Todo eso es cierto, Satanás, nada más que Cristo ya me perdonó. Vete en el nombre de Jesucristo. Vete en el nombre de Jesucristo. ¿Has fallado aquí? Yo fallé. Yo hice cosas muy feas. Y hice cosas muy feas con gente que me amaba. Pero un día conocí a Cristo. Y Cristo me quitó toda esa culpa. Y se acabó aquello. Ahora mi vida es nueva. Número 3, les quitó el egoísmo. Les quitó este hombre es un hombre que no es cristiano, es un hombre que estudió lo que pasaba con esos cristianos. ¿Por qué estaban contentos? Porque esos hombres, hermanos, no estaban preocupados por acumular cosas, por estar ahí teniendo 2, 3 trabajos y su familia desatendida y su esposa desatendida. No le estoy hablando a nadie aquí, hermanos, pero Dios ya no tenían egoísmo. Ellos no estaban pensando en ellos, ellos estaban pensando en cómo bendecir a otros. Y una persona que piensa así, su vida no es igual. Su vida no es igual, hermanos. Esto les permitió a estos hombres experimentar las cosas más terribles con gozo, con alegría. Decía este hombre que estudió las religiones del mundo, decía, estoy asombrado con los cristianos. ¿Por qué vivieron esos cristianos así? ¿Por qué los corrían y su rostro seguía lleno de gozo? ¿Por qué los golpeaban y su rostro seguía lleno de gozo? ¿Por qué los ultrajaban y su rostro seguía lleno de gozo? Porque tenían a un Cristo vivo y resucitado en sus corazones, hermanos. Había nacido el Cristo en ellos. Había nacido. Y esto es lo que Dios quiere hacer hoy, nacer en ti. ¿Cuál fue la vida de estos hombres? Por si acaso usted anda ahí de que lo han rechazado. Fíjese cómo vivieron. Nuestra hermana Rosy nos está enseñando esto. Dice la palabra en Hebreos 11, versículo 36. Dice la palabra, experimentaron vituperios y azotes, los metieron a la cárcel y a las prisiones, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así anduvieron estos, pero anduvieron contentos, hermanos. Esto es lo asombroso. Anduvieron con gozo, sus rostros llenos de gozo. ¿Cómo es que estos pudieron vivir así? Decían. Porque tenían a un Cristo vivo y resucitado en el corazón. El día que Durango conozca personas como esas, Durango va a ser impactado. El día que Durango conozca personas como esas, Durango va a ser impactado. Tengo vergüenza. Tengo vergüenza porque no he podido caminar así. No he podido. El otro día fui a que me llenaran un tanquecito de gas, esos de 10 kilos, de 20 litros de 10 kilos. Y me piñaron. Porque oye, no pesaba nada el tanquecito. Uno se da cuenta, pues no le echaste, pues no, mira, agárralo, no pesa nada. Fastidiado, hermanos. Dando un mal testimonio. ¿Qué tiene que me piñen? Pero fastidia a uno porque lo piñaron. Enojado porque lo piñaron. En lugar de, bueno, me piñaste, pero voy a orar por ti para que no sigas piñando a otros. No sé si esa palabra se use por acá, pero allá en Piedras Negras se usaba mucho, que estos me piñaron. Hermanos, no sé cuántas veces te hayan piñado y hayas estado todo fastidiado y todo enojado. O cuántas veces te hayan dado ahí un platito de frijolitos en la casa, a lo mejor sin sal, y los hayas querido aventar porque no tienen sal. Enojado. Cuando Dios te ha dado la vida eterna. Dios te ha dado todo. Por eso los cristianos impactaron al mundo, hermanos. Por eso esos cristianos, con eso se convirtió el Mediterráneo. Habrá que alguno que quiera nacer a ese Cristo. Habrá que alguno que quiera perder para que otros puedan ganar. Cierra tus ojos un momento. Habrá que alguno que quiera ver su casa distinta.